Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro dragón. Ya estáis viendo cómo le hemos ido dando toques y toques hasta que al final, pues bueno, de aquel primer barro, pues como ha ido saliendo aquí esta pieza. Acordaros que en una de las entregas dije que, por ejemplo, esta parte de aquí del ala, esta caída no estaba como muy bien definida. No me gustaba. Entonces, bueno, lo primero de todo vamos a retocar esa parte. Ya sabéis que esto es así, es un juego de estar retocando y poniendo. Nada, vamos a ir poniéndole un poco de barro aquí en esta especie de nervios que tiene la pieza para definir un poquito más, que no se quede, que realmente parece que no hemos terminado la pieza. A mí me gusta siempre, bueno, aunque ya hemos dicho que esto es un boceto, más que un boceto, bueno, digamos que es una pieza de demostración de trabajo, o sea, su propósito no es realmente que sea una pieza perfecta. Es una pieza, pues bueno, para que estéis viendo las técnicas de trabajo, cómo manejo el palillo, cómo se trabaja con los palillos de modelar, cómo añadimos barro, cómo vamos sacando los volúmenes, ¿vale? Entonces, ese volumen es el que quiero yo que vayáis viendo cómo se hace. Y por supuesto, nada, el que se quiera animar y ponerse en su casa a hacer una figura, pues bueno, ya va teniendo unas directrices, digamos, para ir haciéndolo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comenté, a mí no me terminaba de gustar esta posición, pues la vamos a definir un poquito más. Que es de lo que se trata, ir definiendo. Esa es la diferencia entre una figura terminada o una figura que su aspiración es ser un boceto. El boceto, digamos que es como una idea general de composición, de qué es lo que queremos hacer. Y una pieza terminada pues tiene que tener completamente todas sus partes bien definidas. Si estamos haciendo un ala, pues que esté bien hecha. Si estamos haciendo una cabeza, pues que esté más o menos definida, que se vea. No dejar a grandes rasgos la pieza, ¿vale? Entonces, bueno, ya estáis viendo cómo hemos ido marcando las musculaturas. Ahora sería cuestión de ir alisando, digamos, definiendo para ir dándole ya una textura de acabado. Entonces, como os he recalcado ya varias veces, esto sería cuestión de echarle horas, ¿vale? Es decir, el grado de perfección que queramos en esta figura se alcanzará echándole muchas horas. Entonces, bueno, como esto es un trabajo demostrativo, yo tampoco me voy a dedicar a sacarle tantísimas horas, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente que lo vayáis viendo. Yo ahora os voy a dar unos segundos para que luego pasemos este vídeo un poquito más rápido, esta parte un poquito más rápida, y así vayáis viendo el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces le voy a dar un poquito de velocidad y ahora nos vemos dentro de unos segundos. Bien, pues ya estoy aquí otra vez de nuevo con vosotros. Bueno, ya estáis viendo cómo es a base de pasadas del vaciador, cómo nosotros vamos aquí definiendo las formas, ¿de acuerdo? Entonces ya dependiendo del grado de perfección, pues así estaremos. Nosotros lo vamos a dejar en un grado intermedio, ¿vale? Porque es lo que os he comentado. Yo creo que tampoco hace falta que os dé aquí que estemos haciendo un trabajo de muchísimas horas, con muchas partes, muchos capítulos, que también lo podría hacer, pero es que creo que esa no es la intención. Vale, la intención real es que
vayamos viendo el trabajo, vayamos viendo las terminaciones, cómo más o menos se perfila un poco la pieza. Y una vez que tengamos eso hecho, entonces ya vamos a pasar a otra cosa. Y el siguiente trabajo que vamos a hacer, vamos a sacarle el molde a esta pieza. Aunque yo en un principio esta pieza la iba a dejar original, pero bueno, qué mejor motivo que coger a nuestro dragón y hacerle una copia, ¿no? Vamos a hacer una copia que tengamos para poder sacar, que sepáis cómo se hace un molde, para en el momento de alguna persona quisiera tener más reproducciones de esta pieza, pues sepa también cómo se hace, ¿vale? El molde, dentro de los moldes hay muchas categorías de moldes, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un molde sencillo de escayola. También podríamos haber hecho un molde de silicona y simplemente, pues bueno, de momento vamos a empezar con lo más sencillo y ya nos pasaremos a otro tipo de molde, ¿vale? Durante los capítulos siguientes pues iremos viendo posibilidades. El mundo de los moldes es todo un mundo, ¿eh? Si ya en el propio modelado en sí hay que tener unos conocimientos de anatomía y demás, pues bueno, en el mundo de los moldes digamos que tienes que tener unos conocimientos espaciales o unos conocimientos de geometría mayormente. Yo diría más bien de geometría, porque realmente lo que hace a una buena persona que trabaje con los moldes es que tenga la capacidad de saber por dónde va a seccionar la pieza para luego poder hacer el molde. Probablemente antes de yo hacer el molde a esta figura, probablemente voy a hacer un vídeo donde voy a explicar un poquito los pasos a seguir del molde, ¿vale? Ya sé que habrá gente que a lo mejor, pues bueno, no le pueda interesar y le gusta más ver a una persona trabajando o haciendo algún tipo de actividad. Pero, como este canal es educativo, como está enfocado realmente para que la gente aprenda, también habrá gente interesada en que quiera saber realmente cuáles son los fundamentos de un molde, es decir, el porqué de hacer las cosas así. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se divide la figura por cierta zona? ¿Por qué luego hay que poner las paredes de contención en un punto determinado? ¿Vale? Eso también lo tenéis un poquito ya avanzado en el capítulo del cuadro abstracto, cuando le sacamos el molde, pues bueno, ahí ya vais entendiendo un poco el funcionamiento. Pero aún así quiero dar una pequeña clase, pues para aquellas personas que empezamos a usar este vocabulario más técnico, tengamos claro, porque yo he empezado esta serie de capítulos, pues bueno, de una manera muy llana, de una manera muy sencilla, o al menos eso pretendo, para aquellas personas que no tienen ni idea, absolutamente ni idea de nada de arte. Y entonces que puedan ir entendiendo algunos términos, algunas palabras, pero llegará un momento, conforme vaya avanzando el canal, que ya nos tendremos que referir a palabras técnicas en concreto. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de llamarlas y lo que no me voy a hacer yo tampoco es inventar un vocabulario. Entonces quiero que lo tengáis en cuenta, que conforme vayamos avanzando yo ya probablemente ya metamos un vocabulario un poquito más técnico, pero aquella persona que siga el canal pues sabrá de lo que estamos hablando. Vale, vamos a quitarle el calzo y a ver cómo está qué dureza va adquiriendo aquí nuestro bicho. Pues bien, está bastante bien. Suavizamos aquí. Vale, ahora en vista de avanzar un poquito esto, yo normalmente esto no lo hago así. Y vosotros tampoco deberíais, pero bueno, lo que estamos hablando. Otra manera, vamos a darle una textura a las alas y vamos a utilizar para ello un pincel humedecido en agua. Humedecido, ¿vale? Esto en el argot se le llama lavar la pieza. Lavar la pieza, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que cuando le dices vamos a lavar la pieza, pues se cree que hay que coger agua aquí como si te estuvieras duchando en tu casa. Y entonces ponen aquí
un fangal de agua, que esto no es normal. Entonces, con el pincel húmedo, en la medida que vayas viendo que tú vas arrastrando material, entonces vamos alisando la pieza. Esto habría que hacerlo con el palillo. Pero en esta salvedad la vamos a dejar puesto que como las alas son unos apéndices membranosos, pues bueno, no hay nada mejor que de esa sensación como de membrana que si le hacemos un lavado, con un pincel, ¿vale? Pero ya os digo que esto habría que coger un vaciador realmente y estar aquí con el vaciador alisando hasta que realmente... ¿Por qué? Porque con una brocha o un pincel corremos el riesgo de que se nos quede una superficie o perdamos un poco los volúmenes de estas membranas, ¿vale? Los perdamos. Y aparte nos aparezca el efecto lengua de vaca, que es que parece que le ha pegado un lametón a la pieza una vaca y entonces ha perdido toda la definición, porque ya veréis que los pinceles sí que es verdad que ayudan a alisar las piezas, pero su gran problema o desventaja, su hándicap, es que van perdiendo la definición, ¿vale? Pero bueno, como es un ala, como es algo tipo membranoso, orgánico, de piel, pues bueno, el efecto también realmente se queda muy bien. Aquí en esta ala, pues haríamos lo mismo. Le metemos aquí el agua en el grado por ejemplo, aquí si me pasa un poco de agua, no pasa nada, hay que darle un poco más rápido para absorber, como si fuera una fregona que está arrastrando. Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el movimiento del pincel ya nos está dando también la forma de la pieza. Es decir, yo no me pongo de manera transversal, sino que me voy jugando con la propia forma del ala, porque eso hará que coja realmente la forma y la redondez que buscamos. Eso es. Ya estáis viendo cómo se va alisando la pieza. Se podría hacer por el resto del cuerpo, pero es lo que os estoy comentando. A mí no me gusta que se queden las piezas excesivamente redondeadas, por así decir, para que me entendáis. No me gusta que adquieran esa sensación como que no la han modelado. Me gusta que tenga la definición, pero aquí en el ala, pues bueno, lo vamos a hacer así. Porque también se trata de ir viendo técnicas, ¿vale? Entonces esto es una técnica de lavado tradicional de una figura, de quitarle, por ejemplo, cuando se sacan las figuras del molde, que le suele quedar una rebaba a todo lo que es el eje, la simetría de la pieza, esa rebaba también se quita con un pincel. Esta rebaba, cuando se trabaja el molde, que ahora lo veréis también cuando hagamos el próximo capítulo de la realización del molde de esta figura, vais a ver cómo la manera más efectiva de quitar esa rebaba es con un pincel. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que, bueno, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se deberían hacer, pero en este caso está justificado. Y luego también, pues eso, creamos esa sensación así como de, ¿no veis? Esa suavidad, esa textura. Entonces, ahora cuando le demos una textura al cuerpo del dragón, cuando le demos su textura, se va a diferenciar muy bien lo que es el ala, la textura del ala, con respecto a la textura de la piel. Este dragón le vamos a hacer una escama, que va a ser una escama redonda, ¿vale? Va a ser una imitación de escama. Ahora os explicaré y ahora veréis. ¿Por qué? Porque tampoco me interesa meterle aquí 27 horas haciendo escama una por una, que también lo podríamos hacer. También podríamos coger y hacer una escama y entonces llenarle el cuerpo de escamas. Pero creo que no es el propósito, ¿vale? Entonces, en otro trabajo que podamos hacer, que tengo pendiente, por ejemplo, hacer un trabajo con peces, porque a mí me gustan mucho los peces y bueno, creo que vamos a hacer algún tipo de carpa japonesa, algún tipo de koi, un cola de velo, y lo vamos a modelar. Y ahí sí vamos a hacer las escamas, ¿vale? Y ahí sí que quiero que veáis cómo realmente se trabajan.